Hola, soy Sinelli Juan Pablo, médico cardiólogo, coordinador de la unidad neurocardiovascular que pertenece al servicio neurocardiovascular del Hospital Padilla. Vamos a ver la patología de aorta, donde está incluido el síndrome aórtico agudo y los aneurismas. Como otras enfermedades cardiovasculares, como la enfermedad coronaria y arterial periférica, las enfermedades aórticas contribuyen a un amplio espectro de enfermedades, que serían el aneurisma aórtico, el síndrome aórtico agudo, que incluye la disección aórtica, los hematomas intramurales y las úlceras arterioscleróticas penetrantes. También están las lesiones aórticas traumáticas, los pseudoaneurismas, las rupturas aórticas, afecciones arterioscleróticas e inflamatorias, enfermedades genéticas como el síndrome de Marfan y anomalías congénitas como la coartación de aorta. Como recordatorio, tenemos que la aorta es el vaso más grande del organismo, transporta en la vida de una persona unos 200 millones de litros de sangre, es fundamental en el control de la resistencia vascular sistémica y de la frecuencia cardíaca a través de receptores que se localizan en la aorta ascendente y en el callado aórtico y responden a cambios de presión. Así, un aumento de la presión arterial resulta de un descenso tanto de la frecuencia cardíaca como de la resistencia vascular sistémica e inversamente, mientras un descenso de la presión aórtica produce un aumento tanto de la frecuencia cardíaca como de la resistencia vascular sistémica. También a través de su elasticidad, la aorta hace el papel de segunda bomba durante las diástoles, que es de gran importancia para la perfusión coronaria. En adultos sanos, el diámetro de la aorta no suele superar los 40 milímetros y se va estrechando gradualmente. Esto está influido dependiendo a factores como la edad, sexo, presión arterial. La aorta sufre una expansión, aumenta de tamaño en torno a los 0,9 milímetros en los varones y 0,7 milímetros por cada década de la vida. Esta dilatación de la aorta es consecuencia del envejecimiento, pero también asociada a un coeficiente colágeno-elastina más alto y a los mayores rigidez y presión de pulso. Anatómicamente, los segmentos de la aorta se dividen por el diafragma en aorta torácica y en aorta abdominal. La aorta torácica tenemos la raíz de aórtica desde el anillo aórtico donde asienta la válvula aórtica hasta la unión sinotubular, que contiene los senos de Valsalva que da origen a las arterias coronarias. Esta porción es intrapericárdica y tiene implicancias clínicas ante una disección aórtica y que se produzca una ruptura que puede llegar a producir un taponamiento cardíaco. De la unión sinotubular hasta la arteria brachiocefálico derecha tenemos la aorta ascendente. Posterior está el callado aórtico hasta la arteria subclavia izquierda, callado o arco aórtico donde da nacimiento a los vasos supraórticos. Por debajo está la arteria pulmonar derecha. Se continúa con el istmo aórtico hasta el diafragma como aorta descendente. Esta porción del istmo aórtico es una porción más móvil de la aorta con respecto al arco aórtico y a la aorta ascendente. Atravesando el diafragma y hasta las arterias renales tenemos la aorta abdominal suprarrenal, y por debajo de las arterias renales hasta la división de las arterias ilíacas primitivas tenemos la aorta infrarrenal. También es importante la arquitectura microscópica de la pared aórtica. Como toda arteria, se distingue en tres capas. Tenemos la más interna, que es la túnica íntima, que es la que está en contacto con la sangre, compuesta por el endotelio y el espacio subendotelial. Posteriormente sigue la túnica media, que es la más importante en la génesis de esta patología, formada por células musculares lisas y un número variable de capas de fibras elásticas, que cuanto más cerca del corazón, más capas fibroelásticas hay para soportar el estrés de latido al latido. Posteriormente continúa la túnica adventicia, que es la más externa de la pared aórtica, compuesta por colágeno y fibroblastos
donde le confiere una rigidez a la pared aórtica y a través de la cual discurren los nervios y la circulación propia de la aorta. Ingresando ya a patologías, tenemos los síndromes aórticos torácicos agudos, que como dice son procesos agudos que se presentan con características clínicas similares. Estos procesos acarrean la ruptura de la íntima y de la media y que son el hematoma intramural, la úlcera arteriosclerótica penetrante y la disección aórtica. Estas tres patologías se producen cuando hay un desgarro de la íntima o una úlcera permite la entrada de sangre desde la luz aórtica hasta la media o cuando una ruptura de la vasa vasorum origina un sangrado dentro de la media. Ahí se produce una respuesta inflamatoria a esta hemorragia dentro de la capa media que puede producir la dilatación aórtica y la rotura. Según el tiempo se pueden clasificar en una disección aórtica aguda, menos de 14 días, en subaguda entre 15 y 90 días y la crónica mayor a 90 días. En este gráfico vemos a las tres patologías. En la disección aórtica se observa una ruptura de la capa íntima y de la media con pasaje de sangre hacia la media. En el hematoma intramural hay un sangrado en la capa media con indemnidad de la capa íntima de la aorta. Y en la úlcera aórtica arteriosclerótica vemos una placa arteriosclerótica que se produce una ulceración produciendo daño en la íntima y en la capa media. Disección aórtica es la ruptura de la capa media de la pared aórtica con sangrado hacia adentro y a lo largo de la pared aórtica. Así se forman dos luces y dos capas de la aorta. Tenemos una luz verdadera y una luz falsa separados por un flap intimal que también debido a la presión arterial se puede romper nuevamente la íntima en forma distal y reconducir el flujo sanguíneo a la luz verdadera, o romperse la denticia y producir un sangrado o un hematoma periaórtico. Otro fenómeno evolutivo es la trombosis de la luz falsa, que se produce cuando se cronifica o en el caso del cierre, ya sea por endovascular o cirugía, se cierra el flap intimal y se produce la trombosis de la luz falsa. Es una urgencia médica que tiene una alta mortalidad aún con tratamiento óptimo. La clasificación de la disección aórtica tenemos dos formas, según de Baker y de Stanford. De Baker, realizada por un cirujano, se basó en el lugar de origen de la disección y la extensión de la misma, y se la clasificaba en 1, 2 y 3, donde la 1 abarca la aorta ascendente y se extiende hasta la descendente. La del tipo 2 abarca solamente la aorta ascendente y la de tipo 3 tenemos que es solamente la aorta descendente, pudiéndose subdividir en tipo 3A, que no sobrepasa el diafragma, y tipo sub 3B, el cual sobrepasa el diafragma y puede llegar hasta las ilíacas. La clasificación de Stanford, que es la más utilizada porque se correlaciona con el tratamiento, la clasifica en A y en B. La de tipo A quiere decir que abarca la aorta ascendente, no importa la extensión. Puede ser la aorta ascendente, el callado y la aorta descendente o solamente la aorta ascendente. Y la de tipo B, solamente la aorta descendente, o sea, desde el istmo aórtico a distal. La presentación de esta patología es variable, obedece a múltiples etiologías, por lo cual nos da una población muy heterogénea. Tenemos una incidencia aproximada de entre 5 a 30 casos por millón por año, siendo la localización más frecuente el 65% en la aorta ascendente, un 20% en la aorta descendente y un 10% a nivel del callado. En España se basa en el registro español del síndrome aórtico agudo, el RESA. Se estima con una incidencia del 20 a 40 casos millón
de habitantes por año y más frecuentemente en varones llegando al 70%. Según la distribución de estas enfermedades, tenemos que lo más frecuente la disección aórtica en un 80%, después el hematoma intramural en un 15% y la úlcera arteriosclerótica penetrante, que es lo menos frecuente, en un 5%. Con respecto a la localización, el 68% se localiza en la aorta ascendente, que vendría a ser la clasificación de Stanford tipo A, y un 32% en la tipo B. Si informamos también o analizamos la información del Registro Internacional de Disección Aórtica, el IRAD, que presentaba 1.010 pacientes estudiados, solamente el 5,7 presentaba un hematoma intramural. De estos pacientes, 51 en el momento del diagnóstico, solo el 16 progresó a disección. A nivel nacional tenemos el registro multicéntrico de disección aórtica aguda, el estudio RADAR, realizado por la Sociedad Argentina de Cardiología, donde presentaban 95 pacientes que eran menores de 70 años, la mayoría eran hombres, presentaban factores de riesgo como hipertensión arterial, hipercolesterolemia y tabaquismo, y se presentaban clínicamente con dolor torácico. La presentación clínica de la disección aórtica con lo más frecuente es el dolor torácico, de aparición abrupta a nivel anterior o dorsal, bien intenso, es lo más típico. El dolor también puede ser penetrante, desgarrante, de ruptura o cortante. Puede migrar desde su inicio, de su origen, según progresa la disección aórtica, puede migrar hacia otras localizaciones. También puede venir acompañado de regurgitación o insuficiencia aórtica, que se produce ya sea por la dilatación de la raíz aórtica, como del anillo donde está asentada la válvula. Puede ser por la ruptura de este anillo o por alguna cúspide valvular, el descenso de algunas cúspides por debajo de la línea de cierre o la pérdida del soporte de esa cúspide. También puede haber ya una interferencia física en el cierre por el flap intimal. También se puede producir isquemia miocárdica o incluso infarto entre el 10 y un 15% de los pacientes con disección aórtica, que puede ser por una expansión de la luz falsa aórtica con una posterior compresión u obliteración de los ostium coronarios. Puede también haber una progresión de la disección al árbol coronario. El diagnóstico de una isquemia no transmural por electrocardiograma se hace difícil en este tipo de pacientes, ya que la mayoría, como son hipertensos, en un 25% hay una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Puede también observarse elevación de la troponina, también en cerca a un 25% de estos pacientes. Todos estos parámetros hacen confundir al médico que está evaluando y retrasar el diagnóstico. Puede presentarse también como insuficiencia cardíaca congestiva, que suele estar asociada a la regurgitación o insuficiencia aórtica. Es más frecuente en la disección tipo A. También cuando se presenta con insuficiencia cardíaca aguda en shock cardiogénico, los pacientes presentan más sintomatología de estas complicaciones que del dolor torácico abrupto e intenso, confundiendo el diagnóstico. El derrame pleural es importante, resultante de hemorragias aórticas hacia el mediastino o hacia el espacio pleural, y son difíciles de ver porque estos pacientes generalmente fallecen antes de ingresar al hospital. Las complicaciones pulmonares son raras, que pueden llegar a producir disnea o hematemesis masivas, y el síncope, que es un importante síntoma inicial de la disección aórtica, con una mayor mortalidad hospitalaria y que suele estar asociado con una complicación ya sea por un taponamiento cardíaco o disección de los vasos supraórticos. Los síntomas neurológicos pueden ser dramáticos y dominar la escena. Pueden ser secundarios a una mala perfusión, hipotensión o tromboembolia distal o a nivel periférico por compresión de algún nervio. El informe IRAD sobre disección aórtica tipo A describió lesiones cerebrales graves como la ACV y el coma, menos del 10%, y lesión de médula espinal por isquemia del 1%. La isquemia mesentérica
se presenta con manifestaciones clínicas insidiosas, el 40% no presenta dolor abdominal y el diagnóstico suele llegar demasiado tarde para salvar la vida del paciente. En el informe ERIDAT, el 50% de los pacientes con mala perfusión mesentérica no recibieron tratamiento quirúrgico debido a que estos pacientes tienen el triple de mortalidad que los pacientes que no presentan esta complicación. En la insuficiencia renal puede presentarse ya sea por la progresión de la disección aórtica hacia las arterias renales o por un cuadro prolongado de hipotensión. Acá tenemos un resumen de las principales presentaciones clínicas y complicaciones. El dolor torácico que se presentan en las dos formas, tipo A y tipo B, con un 80 y un 70% respectivamente, de aparición súbita de dolor, un 85% en ambas formas, que es lo que hablábamos recién como de forma típica. Puede presentarse también como isquemia de miocardio, entre un 10 y un 15%, y la isquemia crítica de miembros inferiores, menos del 10% que no habíamos mencionado. Ante un paciente hospitalizado con dolor torácico y sospecha de disección aórtica, podemos pedirle el laboratorio para ver los glóbulos rojos, para ver si hay pérdida de sangre o un síndrome anémico, el recuento de glóbulos blancos para ver inflamación, infección, la proteína C reactiva como respuesta inflamatoria, la procalcitonina para el diagnóstico diferencial de SIRS y sepsis, la CPK para lesión de reperfusión con rhabdomiólisis, la troponina para descartar isquemia miocárdica o incluso infarto, el dímero D para disección aórtica, embolia pulmonar o trombosis. El dímero D positivo eleva la sospecha de disección aórtica, está elevado, muy elevado desde el principio, y aunque un dímero D negativo no descarta un síndrome aórtico agudo porque puede haber una úlcera aórtica penetrante o un hematoma intramural. La creatinina para evaluar la función renal, ¿sí? Si hay existente o en desarrollo. Las transaminasas para ver isquemia hepática o enfermedad hepática de base. Lactato para ver isquemia intestinal o trastorno metabólico. La glucosa para evaluar diabetes. Y los gases sanguíneos por un trastorno metabólico y de la oxigenación. Según el estudio RADAR, la presentación a nivel local, tenemos el dolor precordial o dorsal como lo más frecuente, el 85%, de los cuales el 30% tenían carácter migratorio, el síncope, una crisis hipertensiva con presiones sistólicas de 180 y diastólicas de 120, cuadro de hipotensión o shock, taponamiento cardíaco, insuficiencia renal, un estado de coma, la ausencia o déficit de pulso, la isquemia periférica, una isquemia medular en 6,3% y el ACV en 3,2%. Siguiendo con el diagnóstico, entramos en la parte de imágenes para diagnosticar la disección aórtica aguda. Podemos empezar por una radiografía de tórax que tiene mala sensibilidad y especificidad. Lo que sí nos puede servir la radiografía que fácilmente se puede identificar es un mediastino ensanchado ante un paciente con disección aórtica que generalmente se dan en las disecciones tipo A. Podemos seguir con un electrocardiograma para descartar otras patologías que cursen con dolor precordial como un síndrome coronario agudo o alguna arritmia. Tanto la ecografía general como el ecocardiograma transtorácico se han convertido en un método importante de diagnóstico en los escenarios de urgencia. En este caso, la disección aórtica se puede ver a la cabecera del paciente y de forma temprana si presenta o no disección. Tiene una sensibilidad entre un 77 y un 80% con una especificidad del 93 a un 96. Está muy limitada en los pacientes con deformidad de tórax o que tengan una mala ventana acústica, como los pacientes que tienen enfisema pulmonar o están ventilados, tienen espacios intercostales muy estrechos. Aquí vemos una ecografía donde está el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho, el tabique interventricular, la válvula aórtica con sus valvas y la aorta que está aumentada en su diámetro con un flap intimal.
Superando los inconvenientes que presenta la ecografía transtorácica, la ecografía transesofágica llega a una sensibilidad del 99% y una especificidad del 89%. Es una sonda que se introduce por la boca hasta el esófago y el estómago y desde allí se observa el aparato cardiovascular. Tiene una desventaja que el segmento distal de la aorta ascendente puede pasar inadvertida, que es un punto ciego que tiene el eco transesofágico. Aquí podemos ver cómo está representada acá la aorta, se puede ver el flap intimal, la zona de ruptura de la íntima y el ingreso, acá con el color, con el Doppler color, el ingreso de la sangre hacia la luz falsa. Siguiendo con el estudio del paciente con disección aórtica, la TAC contrastada es el estudio de elección del síndrome aórtico agudo, mostrando una sensibilidad y especificidad del 100%, convirtiéndolo en la prueba de oro, en el gold estándar. En este caso permite definir el tamaño y la extensión de la lesión si existe compromiso vascular de ramas de la aorta y pericardio. Tiene una desventaja que necesita el uso de contraste, lo cual puede empeorar un compromiso renal. El hallazgo clave de las imágenes por tomografía es el flap intimal que separa las dos luces. Y vemos acá una tomografía de tórax a nivel del callado, donde está el flap intimal con las dos luces con distintas densidades del contraste. Un poco más abajo, a nivel de la aorta descendente y a nivel abdominal, a la altura de los riñones, vemos la aorta con el flap intimal, el nacimiento de la mesentérica y la diferencia de captación de contraste de los riñones, indicándonos una hipoperfusión en el riñón izquierdo. Si seguimos más abajo, pues se puede observar que la flap intimal sigue hasta la bifurcación de las arterias ilíacas. La tomografía nos ofrece mediciones precisas y específicas del grado de disección, incluido la longitud y el diámetro de la aorta, de la luz verdadera, de la luz falsa, si está implicada la vasculatura vital y la distancia entre la ruptura intimal y la vasculatura vital. Todo para ver el terreno para el implante de una endoprótesis o el abordaje quirúrgico. El triple descarte o el triple rule out es un concepto que describe un estudio de tomografía de 64 detectores sincronizados con el electrocardiograma para la valoración en urgencia de pacientes con dolor torácico agudo de 3 posibles causas: la disección aórtica, la embolia pulmonar y la enfermedad arterial coronaria. O sea, con un solo pasado por el tomógrafo se puede descartar un tromboembolismo pulmonar, una disección aórtica o alguna lesión que esté produciendo isquemia a nivel coronario. La ventaja es la rápida investigación de fuentes de dolor torácico agudo que amenaza la vida del paciente con un alto valor predictivo negativo. En la imagen vemos una reconstrucción de la aorta torácica y abdominal, una reconstrucción en 3D, una reconstrucción multiplanar parasagital. Esta imagen planar parasagital rectificada, ¿sí? Como si fuera que la elongaron a la aorta, y tenemos secciones transversales, que es por donde se realiza la medición del diámetro aórtico. Continuando con el estudio, seguimos con la cardioresonancia magnética, que es la considerada la técnica más exacta para diagnosticar la disección aórtica con una sensibilidad y especificidad del 98%. Nos muestra claramente el alcance de la enfermedad y describe la aorta ascendente distal y el arco aórtico con mejor detalle que la ecografía transesofágica. También nos sirve y es muy útil para diagnosticar las complicaciones como taponamiento cardíaco con derrame pericárdico, regurgitaciones aórticas, disección de las arterias carótidas o progresión de la disección a las arterias coronarias, ya que muestran el segmento proximal de las arterias coronarias. A pesar del excelente rendimiento, tiene una desventaja
que poco práctico, que la excluye de la mayoría de los pacientes, sobre todo los pacientes inestables. Aquí vemos una cardioresonancia donde se ve una dilatación de la aorta ascendente. En este de acá abajo vemos el flap intimal que recorre toda la aorta, ascendente, callada y descendente, hasta llegar hasta la ilíaca, con un sangrado en la pared. Los estudios de imágenes no tienen que brindar estos detalles. En el caso de la disección aórtica, tenemos que visualizar el flap intimal, la extensión de la enfermedad según la segmentación anatómica de la aorta, identificación de la luz falsa y verdadera, localización de la puerta de entrada y reentrada si es que la hay, identificación de la disección aórtica anterógrada y retrógrada, identificación del grado y mecanismo de regurgitación de la válvula aórtica, afectación de troncos arteriales, detección de la mala perfusión, detección de isquemia de órganos, de derrame pericárdico, detección y grado de derrame pleural, detección de hemorragia periaórtica y signos de hemorragia mediastínica. La guía de la American Heart Association en el 2010 propuso una herramienta para valorar el riesgo basado en 3 grupos de información: enfermedades predisponentes, características del dolor y exámenes clínicos, y propuso un sistema de puntuación que consideró el número de estos grupos implicados, de 0 ninguno a 3. El IRAD informó sobre la sensibilidad de este abordaje. La presencia de 0, 1, 2 o 3 de estos grupos se asocia a un incremento de la probabilidad pretest, lo cual se debería tener en cuenta en el abordaje diagnóstico de todos los síndromes aórticos agudos, como se aprecia en este diagrama de flujo. Ante un paciente con dolor torácico agudo, realizamos una buena historia clínica, el examen y un electrocardiograma. Si se sospecha coronariopatía, se debe seguir el camino hacia el diagnóstico correcto. Si no, evaluamos el estado hemodinámico del paciente, del cual si es inestable, se hace un eco transtorácico o un ET y una tomografía, y si es positivo se confirma el síndrome aórtico agudo. Si es negativo, se lo excluye considerando otro diagnóstico. En el paciente estable con una baja probabilidad, o sea una puntuación de 0 a 1, hacemos un dímero D, un eco transtorácico y una radiografía de tórax. Si dan negativo, sin argumento para disección aórtica, se debe considerar un diagnóstico alternativo. Si el dímero D da positivo, se hace una tomografía. Si el eco transtorácico con signo de disección aórtica, se hace una tomografía. Y si la radiografía tiene el mediastino ancho, se hace una tomografía, o una cardioresonancia o un eco transesofágico, dependiendo de la disponibilidad. Y de ahí, si es positivo, se confirma el síndrome aórtico agudo. Si es negativo, se debe considerar otro diagnóstico. Ante alta probabilidad, una puntuación de 2 a 3 o el dolor torácico es típico, se hace un eco transtorácico. Si es positivo, se hace una disección aórtica de tipo E definitiva, se deriva de urgencia al equipo quirúrgico y se hace un eco transesofágico preoperatorio. Si es negativo o si el eco transtorácico no concluyente, se hace una tomografía. En el caso de disponer un eco transesofágico, un eco transesofágico. Si esto es positivo, se confirma el síndrome aórtico agudo, o si es negativo, se debe considerar otro diagnóstico o repetir la tomografía en el caso de ser necesario. Pasando al tratamiento, primero tenemos un manejo médico que es controlar eficientemente el dolor, ya que este aumenta la vasoconstricción periférica, tendencia a la hipertensión arterial y a la taquicardia. Generalmente se emplean opiáceos endovenosos. Control de la ansiedad del paciente y control del doble producto, tanto de la presión arterial como de la frecuencia cardíaca, que genera disminución en el estrés parietal y de la progresión de las lesiones, como así también mantenimiento hemodinámico del paciente en las mejores condiciones para llegar a un tratamiento definitivo.
El estrés de la pared aórtica depende de la velocidad de contracción del VI, que es de la dP/t, la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Se utilizan generalmente beta bloqueantes con el objetivo de alcanzar una presión arterial sistólica entre 100 y 120 y una frecuencia cardíaca en torno a los 60 latidos por minuto. Los fármacos más utilizados son el abetalol y el esmolol. Después siguen el propanolol y el metoprolol. Se lo administra en forma endovenosa. Si hay alguna contraindicación, se recomienda utilizar el esmolol, que tiene una vida media muy corta. Si no se pudieran utilizar beta bloqueantes, se pueden administrar de forma endovenosa calcio antagonistas no dihidropirínicos como el verapamil y el diltiazem. En los pacientes que también presentan insuficiencia aórtica, no se deben utilizar beta bloqueantes debido a la taquicardia refleja que pueden provocar. Si no se logra el objetivo tensional, se pueden utilizar vasodilatadores como el nitroprusiato. En el caso de hipotensión, primero se trata de corregir la etiología, luego se utilizan expansores de volumen y finalmente vasopresores, que obviamente van a favorecer la progresión del cuadro clínico. La cirugía es el tratamiento de elección. La disección aórtica tipo A tiene una mortalidad del 50% si no se opera en 48 horas. A pesar de esto y de la mejoría de las técnicas, sigue teniendo una alta mortalidad perioperatoria del 25% y con complicaciones neurológicas del 18%. Reduce la mortalidad a un mes de 90 a 30%. Esto quedó demostrado en el registro IRAD, donde los pacientes con disección aórtica Stanford A eran remitidos al servicio de cirugía cardiovascular para un manejo quirúrgico temprano, demostrando una mortalidad del 26% en los pacientes que eran sometidos a cirugía abierta y un 58% en los pacientes con manejo médico. Los estudios indican que las disecciones aórticas Stanford B se benefician más del manejo médico en la fase aguda, mientras que no cumplan con criterios de cirugía emergente, con una mortalidad del 7% para el grupo de manejo médico y un 16% para el grupo quirúrgico. La reparación endovascular de la aorta torácica, el TEVAR, es estabilizar la aorta disecada para evitar complicaciones tardías. Consiste en obliterar la ruptura intimal proximal implantando una endoprótesis con una membrana que permite redirigir el flujo de sangre a la luz verdadera y mejorar así la perfusión distal. Posteriormente se produce la trombosis de la luz falsa, previniendo la dilatación aneurismática y en el peor de los casos la ruptura. La TEVAR es el tratamiento que se utiliza en el manejo de la disección aguda de tipo B complicadas. Las recomendaciones del tratamiento, como vimos, en la disección aórtica, primero aliviar el dolor y control de la presión arterial. En los pacientes con disección aórtica de tipo A se recomienda la cirugía de urgencia. En los de disecciones de tipo B que no son complicadas, siempre debe recomendarse el tratamiento médico. También puede ser evaluado o considerarse un tratamiento endovascular. Ya cuando es una disección aórtica tipo B complicada, se recomienda el tratamiento endovascular. Pero se puede realizar un tratamiento quirúrgico abierto en los casos de que presente una tortuosidad extrema de las arterias ilíacas, una angulación aguda del arco aórtico, alguna complicación anatómica cual se prefiera la cirugía en lugar del tratamiento endovascular. Continuando con los componentes del síndrome aórtico agudo, tenemos el hematoma intramural, que es un hematoma que afecta la pared arterial. La luz falsa generalmente se origina por la ruptura de la vasa vasorum de la capa media de la pared aórtica. El 58% de los hematomas corresponden a la clasificación tipo B de Stanford. Se diagnostican por la presencia de un engrosamiento mayor a 5 milímetros de la pared aórtica, de forma circular o media luna o semiluna, en ausencia de flujo sanguíneo detectable. Puede evolucionar a una disección aórtica en un 16 a 47% o la ruptura de la pared aórtica en un 21%.
En la imagen se ve un hematoma, pero en la aorta ascendente. Para hacer el diagnóstico, la ecografía transtorácica es inadecuada, tiene una baja sensibilidad. Se prefiere la tomografía o la cardioresonancia. Utilizando la tomografía sin realce para el diagnóstico de hematoma intramural como un engrosamiento semilunar con alta atenuación. La combinación de una adquisición sin contraste seguida de una con contraste tiene una sensibilidad de 96%. En raras ocasiones, ese hematomas es difícil de diferenciarlos por un engrosamiento arteriosclerótico de la aorta, si tuviera un trombo o una disección trombosada. Entonces, la cardioresonancia es muy útil en estas circunstancias. En la serie IRAD, la mortalidad hospitalaria para el hematoma intramural de tipo A era similar a la disección de aorta tipo A, y los hematomas intramural de tipo B agudos tienen un riesgo de muerte hospitalaria menor al 10%. Los detalles requeridos del estudio de imagen que nos tienen que brindar para hacer diagnóstico de un hematoma intramural sería la localización y grado de engrosamiento de la pared aórtica, la coexistencia de enfermedad arteriosclerótica, que se evidencian como cambios de calcio, y la presencia de roturas intimales pequeñas. Los predictores de complicaciones del hematoma intramural son el dolor persistente o recurrente a pesar del tratamiento médico agresivo, difícil control de la presión arterial, que afecte la aorta ascendente con un diámetro máximo mayor a 50 milímetros, el grosor de la pared aórtica mayor a 11 milímetros, un diámetro aórtico aumentado, un derrame pleural recurrente, que presente una úlcera penetrante o lesión ulcerosa secundaria a disecciones localizadas en el segmento afectado, y la detección de isquemia de órganos. Las recomendaciones para el manejo: tenemos la cirugía de emergencia en todos los casos complicados que tengan derrame pericárdico, hematomas periaórticos o aneurismas grandes. La cirugía de urgencia en menos de 24 horas se da en la mayoría de los hematomas de tipo A. Los hematomas intramurales Stanford tipo B, el tratamiento endovascular, el TEVAR, o la cirugía tendrán la misma indicación que la disección de aórtica tipo A. Las indicaciones para intervención endovascular durante la fase aguda son una expansión del hematoma intramuscular a pesar del tratamiento médico y las roturas intimales que se pueden observar en una tomografía. El tercer componente del síndrome aórtico agudo es la úlcera aórtica penetrante, que es una lesión arteriosclerótica con ulceración que penetra en la lámina elástica interna y puede provocar la formación de hematomas en la capa media de la pared. Puede evolucionar a cualquiera de las otras formas de síndrome aórtico agudo. Guarda una importante relación con los factores de riesgo cardiovasculares generales. La localización más frecuente es la aorta descendente en un 90%. Y puede evolucionar hacia un pseudoaneurisma en un 25% o un 8% hacia una ruptura aórtica. El diagnóstico de la úlcera se utiliza la tomografía, que si es sin realce, la úlcera es muy similar a un hematoma intramural. Se utiliza y la técnica de elección es la tomografía con contraste. ¿Qué es lo que se observa? Es una ulceración localizada que penetra a través de la íntima aórtica dentro de la pared aórtica en el tercio medio y distal de la aorta torácica descendente, como se ve aquí en la imagen. La pared aórtica engrosada, la luz con contraste. Si no tuviera contraste no se podría ver esta solución de continuidad que hay acá, donde es la úlcera, y es similar el grosor de la pared a un hematoma intramural. Los estudios nos deben mostrar en la úlcera aórtica penetrante la localización de la lesión, coexistencia de un hematoma intramural, tejido periaórtico afectado y hemorragias, y engrosamiento de la pared aórtica.
El tratamiento de la úlcera arteriosclerótica penetrante es tratar de evitar la ruptura aórtica y la progresión a una disección aórtica aguda. Las indicaciones para la intervención incluyen el dolor recurrente y refractario y signo de ruptura contenida. La elección se basa en las características anatómicas, la presentación clínica y las comorbilidades. Como estos pacientes suelen ser malos candidatos a cirugía convencional, debido a que son añosos, tienen comorbilidades asociadas, y como las lesiones aórticas por su naturaleza segmentaria son una diana anatómica para el implante de stent, el tratamiento endovascular se utiliza cada vez más para esta indicación con resultados esperanzadores. El pseudoneurisma aórtico es una dilatación de la aorta por ruptura de todas las capas de la pared, solo contenida por el tejido conectivo periaórtico. Cuando la presión del pseudoneurisma excede la máxima tensión que tolera la pared del tejido circundante, se produce la ruptura fatal. Suelen ser secundarios a traumatismos torácicos contusos, a etiología iatrogénica como la cirugía aórtica o las intervenciones percutáneas. La indicación de tratamiento son los procedimientos intervencionistas o las cirugías abiertas. La ruptura contenida del aneurisma aórtico se debe sospechar en pacientes que presenten dolor torácico cuya imagen se detecte un aneurisma aórtico con integridad de la pared. El dolor recurrente o refractario sumado a derramas pleurales peritoneales en las imágenes identifican a los pacientes con mayor riesgo de ruptura. Cuando se intenta hacer el diagnóstico se debe hacer una tomografía sin contraste para hacer el diagnóstico de un hematoma intramural, seguida de una con contraste para delimitar la presencia de fugas de contraste que indiquen la ruptura. Menos de la mitad de todos los pacientes con ruptura llegan vivos al hospital. Como regla general y en ausencia de contraindicaciones, se ha de tratar a los pacientes sintomáticos con independencia del diámetro del aneurisma debido al riesgo de ruptura aórtica. La lesión aórtica traumática suele ocurrir en consecuencia de una desaceleración súbita, como ocurre en los accidentes de tránsito o en las caídas de altura. El 90% de los casos se localiza en el istmo aórtico. Hay una clasificación que es tipo 1, una ruptura intimal, tipo 2, un hematoma intramural, tipo 3, un pseudoneurisma y tipo 4 de la ruptura de la aorta. Puede presentarse con síntomas menores inespecíficos o dolor mediastínico o interescapular. Se realiza una tomografía de emergencia para el diagnóstico y se debería tratar como caso urgente a los pacientes con rupturas aórticas libres o grandes hematomas periaórticos. Para los demás casos puede demorarse la cirugía hasta 24 horas para permitir una estabilización del paciente y las mejores condiciones posibles. Los datos disponibles indican que el tratamiento endovascular realizado en anatomías aptas debería ser la opción de tratamiento preferida en el manejo de las lesiones aórticas traumáticas. La disección aórtica iatrogénica se debe a las intervenciones coronarias por catéter, a cirugías cardíacas, complicaciones de tratamiento endovascular de la coartación aórtica, endoprótesis aórtica, intervenciones periféricas, a la colocación del balón intraaórtico de contrapulsación y durante el implante de transcatéter de la válvula aórtica. El diagnóstico se hace directamente durante la angiografía por el atascamiento del medio de contraste al nivel de la raíz aórtica o la aorta ascendente. Pueden ser asintomáticas o referir un dolor torácico, dorsal o abdominal intenso según la localización. El tratamiento es conservador en la mayoría de los casos. Continuamos con los aneurismas aórticos, que es la segunda aortopatía más frecuente. El manejo de los aneurismas aórticos se centra en una buena medida en la propia lesión y se dividen en aneurisma de aorta torácica y aneurisma de aorta abdominal. El aneurisma de aórtico torácico suelen ser asintomáticos y son diagnosticados al realizar imágenes por
investigaciones o algún cribado para el diagnóstico de alguna patología. Los aneurismas de aorta torácica suelen manifestarse a través de dolor torácico, soplo aórtico o durante una complicación como es la embolia, la disección aórtica o la ruptura. Cuando se sospecha de la dilatación aórtica en un eco transtorácico o en una radiografía de tórax, se realiza una tomografía o una cardioresonancia, con o sin contraste para visualizar a toda la aorta para identificar los segmentos afectados. Como podemos ver acá, en esta cardioresonancia, donde se ve el ventrículo izquierdo, la válvula aórtica, la raíz de aorta con la aorta ascendente, todo con un diámetro aumentado. Las recomendaciones sobre la intervención en el manejo del aneurisma aórtico, tenemos que si es en la raíz aórtica y en paciente con síndrome de Marfan, con un diámetro aórtico máximo mayor a 50 milímetros se recomienda la cirugía. Si tiene síndrome de Marfan más factores de riesgo, el diámetro se lo considera mayor a 45 milímetros. Los pacientes con válvula bicúspide y factores de riesgo se considera un diámetro mayor a 50 milímetros y mayor a 55 milímetros en los pacientes que sin elastopatía. En las intervenciones del arco aórtico se considera el aneurisma aislado con un diámetro máximo mayor a 55 milímetros. Si presenta asociado a otro aneurisma de la aorta ascendente o descendente, se debe reparar el arco aórtico si estos ya aneurismas tienen indicación de intervención. En la aorta descendente se debe considerar al tratamiento endovascular en lugar de la cirugía. Para tratamiento endovascular en anatomías aptas se espera un diámetro máximo mayor a 55 milímetros. Cuando no es posible el tratamiento endovascular y son pacientes candidatos a cirugía, el diámetro máximo se espera hasta 60 milímetros de mercurio. Cuando el paciente tiene síndrome de Marfan, se considera mejor a la cirugía que al tratamiento endovascular. Los aneurismas aórticos abdominales son casi exclusivamente infrarrenales y se lo diagnostica con un diámetro igual o mayor a 30 milímetros. También se propuso como definición un aumento del diámetro mayor al 50%. Tanto la edad del sexo masculino como los antecedentes de enfermedad cardiovascular, arteriosclerótica, el tabaquismo y la hipertensión se asocian a la presencia de un aneurisma de aorta abdominal. Presentan un largo periodo de crecimiento sin síntomas que se estima entre menos de 1 a 6 milímetros por año. El riesgo de ruptura aumenta exponencialmente con el diámetro máximo del aneurisma y es más alto en mujeres que en varones con diámetros similares. La forma más habitual para detectarlo es casual al obtener imágenes por cualquier otra indicación. Cuando hay ruptura, los cuadros son dominados por el dolor abdominal y el shock. La ecografía es una herramienta excelente para realizar tareas de cribado y monitorización a un costo bajo. Gracias a las mejoras técnicas, tanto la tomografía como la resonancia magnética se han alzado como las actuales pruebas de referencia en evaluación tanto preoperatoria como postoperatoria de los aneurismas. El sombrío pronóstico de un aneurisma aórtico roto con una mortalidad mayor a 60-70% contrasta con la excelente tasa de supervivencia mayor al 95% tras una operación programada de aneurisma de aorta abdominal. Esto lleva a realizar un cribado en los pacientes a través de la ecografía en pacientes de 65 años o más, varones, fumadores, con antecedentes familiares de aneurisma de aorta abdominal. Acá tenemos dos imágenes de cardioresonancia con contraste, donde se ve el aneurisma infrarrenal, acá con una reconstrucción en 3D, donde posterior al nacimiento de las dos renales aumenta el diámetro de la aorta. A través de este cribado por ecografía abdominal podemos diagnosticar aneurisma de aorta abdominales pequeño que varía entre 30 a 49 o 30 a 54 milímetros.
El tratamiento médico de estos aneurismas pequeños tiene tres objetivos: evitar la ocurrencia de eventos cardiovasculares, limitar el crecimiento del aneurisma y preparar al paciente óptimamente para reducir el riesgo perioperatorio. El seguimiento de un aneurisma de aorta abdominal pequeño tras una primera imagen con un diámetro aórtico menor a 25 milímetros, que se puede considerar como de muy bajo riesgo de desarrollar un aneurisma grande, puede durar 10 años. Una aorta inicial de 20 a 29 milímetros merece una segunda valoración a los 4 años. Basándose en un estudio observacional con mediciones de aneurisma de aorta abdominal repetida, se puede poner un intervalo de 3, 2 o 1 año para aneurismas de 30 a 39 milímetros, 40 a 44 milímetros y 45 a 54 milímetros respectivamente, arrojando un riesgo de ruptura en varones menor al 1%. Las mujeres obtuvieron similares tasas de crecimiento y un riesgo de ruptura 4 veces mayor. La mujer con un aneurisma de aorta abdominal de 45 milímetros tienen un riesgo de ruptura equivalente al de los de varones de 55 milímetros, por lo que se puede aceptar un umbral de intervención más bajo. Otras recomendaciones para el manejo de los pacientes con aneurisma de aorta abdominal asintomáticos es que dejen de fumar. Se puede usar estatina y ECA para reducir las complicaciones. La reparación está indicada si el diámetro del aneurisma supera los 50 milímetros, el crecimiento del aneurisma supera los 10 milímetros por año. Si un aneurisma grande es anatómicamente apto para el tratamiento endovascular, se recomienda la intervención abierta o el tratamiento endovascular para pacientes con riesgo quirúrgico aceptable. Si un aneurisma no es anatómicamente apto para el tratamiento endovascular, se recomienda la reparación con cirugía abierta. Y para pacientes con aneurisma asintomático no apto para reparación abierta, se puede considerar el tratamiento médico óptimo. La rotura contenida del aneurisma aórtico abdominal. La presentación clásica incluye el dolor abdominal, hipertensión y una masa pulsátil abdominal, que puede estar presente en un 50% de los casos. En la presencia de un aneurisma de aorta abdominal libre roto, una hemorragia periaórtica masiva invita a un diagnóstico directo, incluso solo con ayuda de una ecografía. La tomografía es la técnica de imagen preferida para el diagnóstico, y no hay diferencia en las publicaciones con la elección del tratamiento. Acá podemos ver la imagen de una tomografía de un aneurisma grande a la altura de los riñones, y en este caso aún más grande, con segmentos trombosados. Los aneurismas de aorta torácica en enfermedades genéticas tenemos el síndrome de Turner, que suele estar provocado por monosomía parcial o incompleta del cromosoma X. Las mujeres que suelen estar afectadas tienen corta estatura, varios defectos cardíacos congénitos, anomalías aórticas y alteraciones metabólicas y hormonales. Se observa dilatación generalizada de los vasos mayores, notablemente de la aorta y de las arterias braquiales y carótidas. La incidencia de la disección aórtica en mujeres con síndrome de Turner es 100 veces mayor que en las mujeres en general y ocurre en la tercera y en la cuarta década de la vida. El seguimiento se asocia a las categorías de riesgo, como por ejemplo una ecografía torácica cada 3 a 5 años para el riesgo bajo, una cardioresonancia cada 3 a 5 años para el riesgo moderado y derivación al cardiólogo con 1 o 2 cardioresonancias al año para los pacientes de alto riesgo. También está el síndrome de Marfan, que es una conectivopatía hereditaria más frecuente, que afecta al codificador de la fibronilina 1, que es el componente principal de las microfibrillas aisladas asociadas a la elastina. La dilatación aórtica suele ser máxima en los senos de Valsalva y causa ectasia anuloaórtica. El crecimiento de los aneurismas suele ser de 0,5 a 1 milímetro por año. La utilidad del cribado da buenos resultados. El registro de disecciones aórticas agudas, el radar, informó 5 casos
y la cirugía está recomendada para pacientes con síndrome de Marfan y un diámetro aórtico máximo mayor o igual a 50 milímetros, y se prefiere la cirugía en lugar al tratamiento endovascular. El síndrome de Ehlers-Danlos tipo 4 es un trastorno autosómico dominante del tejido conectivo. Los pacientes que padecen esta enfermedad tienen una esperanza de vida mucho más corta, con una mortalidad del 50% a los 48 años, como consecuencia de la ruptura espontánea de órganos viscerales, como el colon y el útero, o vasos sanguíneos. Afecta a todo el sistema vascular y al corazón y se presenta con aneurismas fusiformes. Suele afectar a la aorta torácica abdominal, las arterias renales, mesentéricas, ilíacas, femorales y las vertebrales y carótidas. Las arterias pueden llegar a diseccionarse sin dilatación previa, por lo que son completamente impredecibles. El síndrome de Loeys-Dietz es un síndrome del aneurisma aórtico autosómico dominante que combina tortuosidad arterial y aneurisma de todo el árbol arterial, hiperterolismo y úvula bífida, así como características que comparte con el síndrome de Marfan. Se observa tanto en niños como en adultos y es una arteriopatía agresiva que llevó a recomendar la intervención quirúrgica precoz con diámetros aórticos ascendente mayor o igual a 42 milímetros. El manejo quirúrgico agresivo de los aneurismas en pacientes con el síndrome de Loeys-Dietz se consigue con pocas complicaciones en ausencia de fragilidad tisular. Continuamos con la aortitis, que es la inflamación de la pared aórtica. La causa más común es la vasculitis inflamatoria no infecciosa, denominada arteritis de células gigantes o temporal, y la arteritis de Takayasu. También se han descrito otras enfermedades inflamatorias como la enfermedad de Behçet, la enfermedad de Buerger, la enfermedad de Kawasaki, la espondiloartritis anquilosante y el síndrome de Reiter. Menos frecuentemente están las causas infecciosas, con por estafilococos, salmonella y micobacterias. En el estudio RADAR por anatomía patológica se detectó un caso de aortitis sifilítica. La arteritis de células gigantes afecta a poblaciones de más edad, con mayor frecuencia a mujeres. Habitualmente está afectada a las arterias temporales o craneales. La dilatación de la raíz aórtica y de la aorta ascendente son frecuentes y pueden degenerar en disección aórtica o ruptura. Cuando hay sospecha de una arteritis de célula gigante extracraneal, se recomienda hacer una ecografía transtorácica o tomografía o cardioresonancia. Mostrando una pared aórtica engrosada en la tomografía o en la cardioresonancia indica inflamación y por lo tanto enfermedad activa. La arteritis de Takayasu es una vasculitis de vasos grandes, rara, de etiología desconocida y que suele afectar a las mujeres. Tiene una incidencia total de 2,5 cada millón de habitantes. La aorta torácica y sus principales ramas son la localización más frecuente de la enfermedad, seguido de la aorta abdominal. La presentación clínica varía de un amplio espectro de síntomas, con signos clínicos que van desde el dolor dorsal o abdominal, acompañado de fiebre, hasta de insuficiencia aórtica grave o aneurisma de aorta torácica grande. La claudicación de extremidades superiores, el ACV o el síncope suele indicar obstrucción de vasos supraórticos. La hipertensión suele ser maligna e indica estrechamiento de la aorta o de las arterias renales, y puede ocurrir una disección aórtica o rupturas. La ecocardiografía, la cardioresonancia y la tomografía son útiles para demostrar el grosor circunferencial homogéneo de la pared aórtica con una superficie interna lisa y uniforme. La angiografía por sustracción digital nos da información sobre los cambios de la luz, una característica tardía del curso de la enfermedad. La cardioresonancia puede revelar edema de la pared arterial como un marcador de enfermedad activa. Acá en la imagen vemos diferentes cortes de tomografía, donde en esta tomografía sin contraste se puede observar el engrosamiento de la pared de la aorta ascendente y descendente con foco de calcificación. En esta tomografía con contraste se puede ver el engrosamiento de la pared de la aorta descendente. En esta reconstrucción parasagital se puede ver la tortuosidad de la pared de la aorta con
calcificaciones, con muchos focos de calcificaciones. Y en este corte se puede ver el engrosamiento de la pared de la aorta descendente con el nacimiento de la arteria mesentérica superior. El tratamiento de la aortitis no infecciosa se basa en el uso de corticoides. También tenemos agentes de segunda línea como el metotrexato, la azathioprina y los agentes antifactor de necrosis tumoral. En cada visita debe llevarse a cabo un examen vascular integral con el uso de imágenes periódicas para el desarrollo de aneurismas aórticos, torácicos o abdominales. Las indicaciones para la revascularización de la estenosis de la aorta o el aneurisma son similares a las de los trastornos no inflamatorios. El riesgo de fracaso del injerto es más alto en pacientes con inflamación local activa. La sospecha de una aortitis infecciosa requiere el diagnóstico rápido acompañado de antibióticos intravenosos con antimicrobianos de amplio espectro de los organismos patológicos más probables, sobre todo estafilococo y especies de gram negativos. Vimos los procesos agudos de patología de la aorta como el síndrome aórtico agudo y patologías crónicas con complicaciones agudas que afectan a la aorta como las arteritis y las elastopatías. Además también los aneurismas con complicaciones agudas. Espero que les haya gustado y muchísimas gracias por su atención.